La bienvenida a este café con Rosa Liarte. Hoy tenemos un programa muy especial, ya que contamos con la presencia de un invitado de lujo, el gran Álvaro Bilbao. Y antes de comenzar con la entrevista, os quiero contar que tenemos un mecenas del podcast, Big Kids, y gracias por apoyarlo. Big Kids, sí, los bolis Big de toda la vida, en su versión para estudiantes, a través de una campaña que está realizando que se llama Hazlo Wow, nos invita a reflexionar sobre la importancia de fomentar la creatividad y la imaginación en la infancia. En esta campaña, Big Kids colabora con expertos en educación, tecnología, psicología y neurociencia para ofrecer a familias y docentes valiosas herramientas y recursos para estimular el potencial creativo de niños y niñas. Y es importante destacar que la creatividad no se trata solo de tecnología o de métodos tradicionales de enseñanza. La verdadera magia reside en la fusión de ambos mundos. La tecnología, cuando se usa de manera adecuada, puede ser una herramienta poderosa para potenciar la imaginación y la creatividad de nuestro alumnado. Es en la combinación de ambos enfoques donde reside el verdadero potencial de la creatividad. Personalmente, me parece una iniciativa fantástica, ya que la creatividad es una habilidad fundamental para el desarrollo integral de nuestros aprendices. Y sin más dilación, os dejo con la entrevista a Álvaro Bilbao. El aprendizaje en este episodio está asegurado. Recuerda que puedes encontrar más información sobre la campaña Hazlo Wow siguiendo el hashtag HazloWow y también puedes buscar más información en la cuenta de Twitter Big Stationery EU. Big Stationery con Y EU. Nuevo episodio de Café con Rosa Liarte y estamos ya con el fin de temporada, pero bueno, yo tengo hoy mucha suerte porque después de muchos intentos he conseguido que por aquí esté una persona para mí muy especial. La verdad que estaré eternamente agradecida que estés hoy aquí, Álvaro, porque es un placer tenerte aquí hoy, Álvaro Bilbao, que lo tenemos en el podcast y bueno, venimos a hablar de cerebro, de niño, de adolescente y de un montón de cosas más. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rosa? Pues encantado de estar contigo y poder hablar. Te sigo, he escuchado mucho y muy bien de ti, así que es un placer para mí. Pues nada, primero sobre todo también agradecer a Anabel porque fue quien nos ha conseguido poner en contacto, que tenemos personas en común y la verdad que ajustarlo con tu agenda, también con la mía, que a mí me ha pillado fuera esta entrevista, pero vamos a intentar a ver hoy qué tal funciona todo y disfrutar sobre todo. Tengo ya mi libreta aquí abierta y con muchas ganas de apuntar, pero no sin antes preguntarte quién es Álvaro Bilbao, qué es lo que hace, a qué se dedica, porque tengo mis dudas, pero a lo mejor hay gente todavía que no sabe quién eres, Álvaro. Pues, joder, espero que haya gente que no sepa quién soy, ¿no? Porque yo soy, pues, un padre, ¿no? Siempre me presento como padre, lo que pasa que, además de padre, soy neuropsicólogo, llevo 21 cuantos años trabajando como neuropsicólogo, tuve la gran suerte de formarme en Estados Unidos, en el Hospital Johns Hopkins y en el Kennedy Krieger Institute, que es un centro especializado en neuropsicología y en trastornos del neurodesarrollo infantil, pero para mí la parte más importante de mi currículum es que soy padre, ¿no? Y es de lo que intento hablar en mis libros, en mis cursos, en mis conferencias, que se dirigen siempre más a padres, también a docentes que pueden extraer alguna idea de lo que yo escribo, ¿no? Pero yo no escribí El cerebro del niño explicado a los profes, ni El cerebro del niño explicado a los, yo que sé, directores de colegio o psicólogos, sino que mi campo de especialidad es ayudar a las familias, ¿no? Y es lo que más me gusta. Bueno, no, lo poco importante. Pero bueno, Álvaro, como anécdota, eres de Bilbao y encima de doble apellido Bilbao, ¿no? Efectivamente, hay gente que me pregunta si Bilbao es como un seudónimo, si es un nombre artístico, pero no, la verdad es que mi primer apellido es Bilbao y mi segundo apellido es Bilbao. En el colegio era Bilbao bis, Bilbao al cuadrado. Me han preguntado muchas veces si mis padres son primos, pero no Esa iba a tiene, ser la siguiente, sí. no tiene nada que ver. Se conocieron en Madrid mis padres porque, bueno, mi madre es de Madrid, apellidada Bilbao porque es de origen de Bilbao, y mi padre era de Bilbao, pasó por Madrid, estaba en una fiesta y alguien les presentó creyendo que eran hermanos, ¿no? Alguien dijo, mira, está aquí tu hermano José María, pero no eran hermanos. Qué bueno, Así que porque es que además que no es apellido típico, por así decir, que no son dos García ni dos Martínez. sí, no es un apellido muy común, ni siquiera en Bilbao es el apellido más común de todos, ¿no? Pero bueno. Fíjate, ¿no? Que Bueno, conste que yo pues siempre les digo a mis hijos que
como yo soy de Bilbao, ellos son medio de Bilbao y se apellidan Bilbao, tienen derecho a decir 2 palabrotas al día. Eso es algo que a mi mujer no le gusta nada, ¿no? Pero yo creo que hay que ser padres imperfectos, que es importante también. Bueno, esa me la quedo, lo de padres imperfectos, porque, bueno, voy a comenzar un poco a llevar el tema que precisamente cuando estaba preparando esta entrevista, Álvaro, nunca se habla todavía en el podcast. Hemos hablado muchísimas cosas de educación y hablaremos de ese tema, ¿no? Educación en positivo. Mm. Pero primero de todo, antes de empezar, pregunta estrella, ¿qué es para ti educación? Pues para mí educación es ayudar a los niños a desarrollar un buen cerebro. Es decir, eso tiene muchas implicaciones, ¿no? Si viviéramos hace 2000 años, puede que un buen cerebro tuviera que ser un cerebro muy aguerrido, que les permitiera entrar en combate, luchar, etcétera, pero el cerebro es un órgano vivo que tiene que adaptarse a su tiempo y que tiene que permitir la supervivencia, ¿no? Y para mí el cerebro pues es un órgano que es muy sensible, es un órgano que es también muy complejo porque tiene muchas estructuras, muchas herramientas, las podemos llamar, y es importante manejarlas todas, ¿no? A veces los padres piensan, oye, pues que educar es todo cariño, o otros padres piensan que educar es todo seguir órdenes, o piensan que educar es que los niños sean muy inteligentes, pero yo siempre explico que precisamente lo interesante del cerebro y lo que hace que educar sea un reto tan grande es que el cerebro es un órgano muy complejo y los niños tienen que desarrollar estructuras que son muy distintas y muchas veces contrarias. Hay que ser capaces de tener el impulso de iniciar conductas porque eso nos permite tener iniciativa y tener motivación, pero a la vez hay que tener buen autocontrol porque eso nos permite regularnos, ¿no? Hay que ser afectuosos con los demás porque eso nos va a ayudar mucho en la vida, pero también hay que saber poner límites. Y esos contrapuntos que tiene el cerebro es lo que a mí me gusta hablar siempre de que la educación tiene que ser una educación equilibrada, tiene que haber un poco de todo. Hombre, opino que los extremos ninguno son buenos en nada, o sea, que ahí estoy de acuerdo contigo, que tiene que haber un poco de todo, ¿no? Y hablando de eso, quizás también están relacionadas, Álvaro, las funciones ejecutivas, ¿no? Un poco el contemplar todo esto en el niño, ¿no? Sí, las funciones ejecutivas son como el director de orquesta, ¿no? Tenemos en el cerebro muchos instrumentos, muchas herramientas que hacen que el cerebro suene bien, como quien dice, pero las funciones ejecutivas son esas funciones que nos permiten equilibrar todo y saber en qué momento, ¿no? Como yo les digo a los niños muchas veces, ¿no? Que me dicen, oye, pero si es que tú me dices que me tengo que defender. Y yo, sí, sí, claro, te tienes que defender, pero te tienes que defender en la justa medida, ¿no? Porque si te defiendes agarrando del pelo a tu compañero, te estás defendiendo, pero tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces, las funciones ejecutivas nos permiten equilibrar todas esas otras funciones del cerebro, ¿no? Y son muy importantes. Pues sí, es complejo todo esto, pero como complejo es educar y lo que hablábamos ahora al principio, ¿no? Esa educación en positivo no se ha tratado en el podcast y bueno, un poco cómo es ese proceso, cómo, de qué trata la educación en positivo. Hay gente que dice, bueno, eso todo son flores, todo de tratar al niño bien, él también, ¿no? Un poco que nos aclares todo esto de lo que consiste la educación en positivo, porque también hay muchos docentes que la llevan a cabo en el aula, ¿no? Sí, mira, esto es algo muy importante porque la educación ha funcionado un poco como un péndulo, ¿no? Venimos de finales del siglo XIX, donde se habla de pues, que la educación tiene que ser una educación dura, de mucha disciplina, en la que a los niños se les castiga, se les pega, se les aísla, etcétera. Es la educación que durante muchos años ha imperado en Europa y en Estados Unidos, pero ya desde hace muchos años, ¿no? Con los estudios de Harry Harlow, de John Bowlby, etcétera, se ve que los niños se tienen que sentir muy seguros para poder aprender, los niños se tienen que sentirse queridos para poder tener un desarrollo emocional adecuado. Y parte de mi formación, además de neuropsicólogo, soy psicoterapeuta, ¿no? De una corriente de psicoterapia que es la psicoterapia centrada en la persona, que funda Carl Rogers, basado en las ideas de Abraham Maslow, y que se centra mucho, ¿no? En que los adultos y los niños también pues se sientan comprendidos, se sientan aceptados incondicionalmente. Pero claro, yo también entiendo mucho los docentes, los padres que dicen, bueno, es que esto de la educación en positivo es una castaña, ¿no? Es como dar a los niños una carta blanca para que hagan lo que quieran.
les Es lo que entiendo son. porque es una cosa que yo lo veo mucho, lo veo en la consulta, lo veo en el colegio donde voy a trabajar 2 días por semana. Y claro, hay padres, también algunos docentes, que ven la educación en positivo pues como una panacea, ¿no? En la que es todo amor, como decías tú, Rosa, son todo flores y no puedo estar más en desacuerdo, ¿no? Para mí la educación en positivo es poner en valor ese afecto, poner en valor esos buenos tratos hacia el niño, pero sin perder nunca, nunca de vista la disciplina, las normas y el respeto que tiene que ser recíproco también hacia el adulto, ¿no? Y cuando perdemos esos 3 puntos de vista, normas, disciplina, los límites también y ese respeto mutuo, pues hacemos un pan con 2 tortas, ¿no? Hacemos un desastre de educación y los niños también tienen secuelas graves que a veces es muy difícil de revertir, ¿no? Claro, es que a veces lo que se escucha es eso, ¿no? Es que educar en positivo, te hablo en el ámbito educativo, ¿no? El docente pierde el papel, no me refiero a protagonista, sino que al final hace el niño y tiene la sartén por el mango, ¿no? Se puede entender así, que esto mismo se habla con la familia, ¿no? Es que dejan al niño hacer lo que quiera, tampoco se trata de eso, como tú decías, los extremos en este caso no deben de ser, ¿no? En absoluto, efectivamente, no puede ser que el niño haga lo que quiera en todo momento y de hecho, aunque pues muchos padres me conocen a mí pues como defensor o promotor de la educación en positivo, también tengo que decir que hay muchos o algunos personas, ¿no? De la corriente de la disciplina positiva, de la crianza consciente, etcétera, que a mí me tienen como un ogro, ¿no? Como un demonio, ¿no? Porque yo defiendo muchas veces que a los niños hay que decirles que hay que poner disciplina, que hay que poner normas, que hay momentos en los que los niños no pueden tomar decisiones porque no tienen la edad, porque no tienen las competencias, etcétera, y eso hace que las personas que tienen un enfoque un poco más radical, ¿no? Pues a mí me vean, y muchas veces en redes sociales me han atacado por ser demasiado estricto, por defender límites, por no ser escrupulosamente respetuoso en cada momento con el niño, pero yo creo que los niños tienen que aprender muchas cosas de los adultos, para eso están con nosotros y que nosotros somos responsables de enseñárselas, ¿no? Y hay veces pues que es importante poner disciplina, ¿no? Yo, por ejemplo, en el colegio donde trabajo con un grupo de 9 niños y son 9 niños todos con problemas de comportamiento grave, me los van sacando a principio de curso, hacen una lista de los niños con problemas de comportamiento, los que muchos profes no quieren en el aula porque son más disruptivos y con esos son los que trabajo yo 2 días por semana, ¿no? Y puedo entender a todos los profesores que digan, jo, es que esto es muy difícil y no todo pueden ser palabras bonitas y sonrisas. Es un trabajo de mucho vínculo con estos chicos, pero mucha disciplina. Y eso es importante ponerlo siempre delante, ¿no? Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si me lo llevo a mi terreno, también me pasa, Álvaro, con el tema, pues a lo mejor metodologías activas, bueno, todo el tema de cambiar un poco también lo que es la metodología en el aula. Y yo también lo digo, ¿no? Hay momentos que también el estudiante tiene que estar callado y escuchar al profe y esa clase magistral, que luego también puede haber dinámicas más divertidas grupales, puede haber una gamificación o pueden haber diferentes elementos en clase. Al final, la cosa está en trabajar todo, ¿no? Hacer que se trabajen todas las habilidades, que se vea un momento pues que hay un respeto al docente porque tienen que escucharlo otras veces que ellos son los protagonistas, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el todo, ¿no? Sí, efectivamente. Una parte muy importante para mí, claro, como yo llevo toda mi vida trabajando como neuropsicólogo, ¿no? Yo siempre les explico a las familias, mira, lo importante no es tanto lo que haces tú, sino lo importante es entender qué está haciendo el cerebro de tu hijo en ese momento, ¿no? Puede que un niño esté pegando a su hermano y en ese momento pues esté haciendo algo hasta bueno, ¿no? Porque si quizá le está pegando flojito y normalmente le pega muy fuerte, está demostrando una acción de ejercer autocontrol. Y eso es importante que lo veamos, que lo reconozcamos. Entonces, tener esa mirada de ver qué procesos están ocurriendo en el cerebro del niño o del adolescente en cada momento es importante, ¿no? Y si en un momento dado han tenido un momento de hacer algo pues, más gamificado o han estado pues, haciendo un aprendizaje más activo y en otro momento pues, queremos trabajar una parte más de concentración
o una parte de atención sostenida, etcétera, pues podremos hacer otro tipo de dinámicas que seguramente van a ser más tradicionales. Al final es dar a los adolescentes y a los niños distintos tipos de trabajos que les permitan poner en funcionamiento distintas partes del cerebro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y como hemos tocado tema gamificación y demás, te quiero preguntar también sobre la motivación. Es un tema que también me gusta comentarlo porque se habla mucho de que la motivación extrínseca es mala. También hemos hablado de gamificación aquí en el podcast y a veces pues se comenta eso, ¿no? Es que dar premios, alabar, eso al final lo que conlleva es negativo. No sé tu experiencia desde mi punto de vista, yo hay momentos que la he utilizado y no lo voy a negar, y me ha venido muy bien, y otras veces que no la uso. Y de hecho, incluso yo lo digo también, a veces a mí mi propio reloj me motiva a hacer deporte por conseguir una insignia. Eso al final es motivación extrínseca y a mí me funciona, a lo mejor a otras personas no. ¿Qué opinas de esa motivación, no, extrínseca? Pues efectivamente, a ver, muchas veces cuando escuchamos a expertos, voy a poner la palabra expertos en educación, disciplina positiva, etcétera, son expertos que son más expertos porque se ponen el nombre que porque realmente tengan esa experiencia, ese expertise, ¿no?, en la materia, ¿no? Y nos encontramos con expertos que no son profesores, nos encontramos con expertos que no son psicólogos, que no son pedagogos, que son a veces padres súper motivados, que son a veces pedagogos muy de universidad que no han pisado el aula, ¿no? Pero cuando trabajas con niños, cuando trabajas con padres, cuando trabajas con profesores, te das cuenta de que la teoría es muy bonita y por supuesto que la motivación extrínseca es la más positiva, ¿no? Pero la realidad es que todas las personas se levantan cada día a trabajar pues para conseguir un sueldo, ¿no? Que es una motivación extrínseca. Puede que tu trabajo te encante, pero seguramente no te encantará tanto como para madrugar y empezar a hacer ese trabajo a las 8 de la mañana. Entonces siempre hay un componente intrínseco que son las elecciones que tomamos en una tarea, ¿no? Si quieres escribir una redacción, pues de un tema o de otro, pero hay otro componente pues que puede ser más extrínseco, que sea como que en este momento toca hacer la redacción porque es una instrucción del profesor y en ese sentido desde el ciclo de infantil en el que se ponen caritas, ¿no? Y a veces los padres me dicen, es que estamos pensando en dejar el colegio porque a mi hijo en el comedor le han puesto una carita sonriente. Y yo les digo, mira, en el comedor de tu colegio hay 200 niños y para manejar a esos 200 niños tenemos, no sé, pues 20 monitores, ¿no? Y tienen que conseguir que se coman el brócoli, que prueben el pescado, que no tiren el agua por los aires, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si vosotros en casa no sois capaces de manejar a 2 niños, muchas veces sin esas herramientas, ¿no? Pues imaginaros en un colegio con niños pequeños a los que hay que introducir de nuevas una serie de hábitos, etcétera. Desde luego, para mí no es un motivo para que los padres dejen un colegio, ni es algo que pueda tener una consecuencia negativa a nivel del desarrollo cerebral, ¿no? Si viviéramos en un mundo, como digo yo, Montessori, donde hay muy pocos niños y tenemos muchos profesores y todos los niños además vienen bastante preparados de casa, etcétera, pues puede que la meta de no utilizar nunca recompensas extrínsecas sea más sencilla. Yo sí te puedo decir, Rosa, que por ejemplo en casa nosotros no utilizamos premios, no utilizamos ese tipo de recompensas con nuestros hijos, pero cuando yo estoy trabajando en mi aula, ¿no?, con niños con problemas de comportamiento y hacemos algún juego, pues sí que estamos dando un feedback, ¿no?, con una serie de cruces. No hay un premio al final de ese juego, ¿no?, pero sí que hay una competición en la que unos ganan, otros quedan segundos, los que ganan tienen que aprender a gestionar ese triunfo y esa emoción tan fuerte que es el éxito, ¿no?, y no machacar al que ha perdido, y el que ha perdido pues tiene que también que aprender a gestionar esa sensación de fracaso, ¿no? Así que yo creo que todo con equilibrio y en su justa medida puede tener su utilidad. No vería bien que un profesor ni unos padres estén todo el rato poniendo premios y pegatinas y recompensas a sus hijos, pero bueno, pues de una forma ocasional puede ocurrir, ¿no? Yo todavía recuerdo una vez que lo publiqué en Facebook o Instagram, ¿no?, que mi mujer y yo les dijimos a nuestros hijos, mirad, el primero que se quede dormido hoy sin venir a hablar con papá y mamá, que queríamos ver una película o algo así,
le vamos a dar mañana 5 euros. Fíjate que era un premio no solamente extrínseco, sino que era económico, ¿no? Oye, pues esa noche los tres tenéis que estar sin moveros de la cama, sin venir y el primero que nosotros vamos a venir a ver, el primero que se quede dormido, le vamos a dar 5 euros, ¿no? Los tres se quedaron como momias de la ilusión que les hacía la competición. Pues nada, pues al día siguiente les felicitamos, les dimos los 5 euros y mi mujer y yo por primera vez en unos 5 años pudimos ver una peli los dos juntos en el salón, ¿no? Así que bueno, pues alguna vez algún truco de esos puede venir bien, ¿no? Alguna vez, pero como siempre y como vienes diciendo, que no suceda todo el rato y que no sea una constante, porque al final también pues se pierde esa chispa, ¿no? Y que ahí sí lo conseguisteis y si no, pues se pierde, ¿no? Sí, sí, muchas veces, por ejemplo, con los profes yo les digo que, oye, pues a principio de curso puede estar bien para marcar la pauta, etcétera, pues poner algún tipo de señalización en la pizarra, ¿no? Si es un grupo especialmente complicado, etcétera, pero poco a poco esa pauta puede ir desapareciendo, ¿no? Y dejar de utilizarla, ¿no? Para que ellos tengan también una capacidad de ver, de tener un feedback, ¿no? De cómo se están comportando, ¿no? Y la señalización es una herramienta conductual, ¿no? Que es otra palabra como prohibida, ¿no? Pero que se lleva utilizando muchos años y que es muy eficaz, ¿no? Son técnicas conductuales suaves y que no son como los castigos, ¿no? Pues totalmente de acuerdo, Álvaro. Y otro tema del que yo quiero hablar, que este se escucha muchísimo y mismo en la sala de profes y demás, es el tema de la sobreprotección, ¿no? Realmente es una constante, ¿no? Es que los niños cada vez están peores, es que los niños están protegidos, es que los padres sobreprotegen a los niños, ¿no? Bueno, ese tema creo que también está caldente. Hay siempre una corriente, ¿no? Que habla de eso. ¿Cuál es tu opinión realmente? Si al final esto afecta desde niños a luego al adolescente, que por ejemplo es el que a mí ya me llega. Bueno, ¿qué opinas de esa sobreprotección? ¿Es real? ¿No es real? ¿Qué es lo que ocurre en eso, no? Pues mira, tenemos algunos estudios, ¿vale? Que nos dicen que sí que hay una tendencia hacia la sobreprotección en los países occidentales. Hablamos de Japón, Europa y Estados Unidos y Canadá en los padres, ¿no? Yo pues no tengo esa trayectoria de llevar 50 años trabajando con familias como para poder decirte que he detectado un cambio, aunque sí tengo esa sensación, ¿no? De que los padres cada vez son más mirados por sus hijos, eh, están más atentos a cualquier pequeño problema, a cualquier pequeña dificultad. Si hay un problema en la escuela, enseguida van a hablar con el profesor en lugar de a veces dejar que el niño lo resuelva por sí solo, etcétera. Y los estudios que nos dicen, sobre todo hay una universidad en Japón que está, el departamento de psicología está un poco especializado en temas de sobreprotección, que lo que nos dice es que los niños que tienen más sobreprotección se convierten en adolescentes con una corteza prefrontal un poco más fina. Es decir, que tienen menos desarrollo de esa corteza prefrontal, que es la que nos permite tener mejor autocontrol, más capacidad de regularnos, más capacidad de tener iniciativa y que está muy asociada a otras regiones del cerebro que nos permiten tomar buenas decisiones. Es uno de los factores también que han visto que más influyen, ¿no? La capacidad de tomar decisiones está más mermada en aquellos chicos y chicas que experimentan más sobreprotección. Qué fuerte, pues eso es muy interesante, pero ¿y por qué ocurre esa tendencia a la sobreprotección? ¿Por qué esos padres de hoy día que antes fueron niños tienden a esa sobreprotección? ¿Porque no la tuvieron antes y ahora quieren hacerla o por la tendencia? Es que hay momentos que yo lo he vivido, ¿no? En una tutoría, no sé, ¿no? Lo típico, detectas que mamá o papá se sabe mejor los apuntes que de tu materia que el propio niño, ¿no? Y yo he tenido que soltarla así de broma, de coña, un poco, decirle el título de la ESOS te lo ponemos a tu nombre o al de tu hijo, porque, claro, que sean conscientes, porque al final, el día de mañana, la entrevista de trabajo la vas a hacer tú o la va a hacer tu hijo. Al final se tiene que enfrentar a tu hijo a ello, ¿no? Qué ¿Y bueno. por qué esa tendencia, no? Es que hay veces que yo lo he visto en tutoría de decir, bueno, es que aquí tenemos el claro ejemplo, ¿no? Bueno, en general sabemos que somos una sociedad más neurótica que sociedades anteriores, ¿no? La neurosis es la tendencia a la sobreobservación, a tener un miedo, eh, bueno, pues anticipado a cualquier tipo de problema y eso muchas veces lo ponemos sobre los hijos, ¿no? También es verdad que
al igual que ocurre con la educación en positivo, ¿no? Que ha habido un movimiento de péndulo en el que hemos pasado de dar a los niños con la regla a tenerlos a veces demasiado entre algodones, en algunos sentidos, ¿no? Porque en otros sentidos es verdad, pues que antes nuestros padres podían pasar más tiempo con nosotros y ahora hay muchos chicos y chicas que ven a sus padres que salen de casa a las 8 de la mañana y que vuelve el primero de ellos a las 6 de la tarde, ¿no? Y han salido del instituto a las 3 de la tarde, han comido solos, etcétera, ¿no? O sea que en algunos sentidos les sobreprotegemos y en otros sentidos están un poco más abandonados. Pero esa tendencia a educar con más amor, con más cuidado, pues a veces la confundimos, ¿no? Con sobreproteger, ¿no? Y es importante que los padres entiendan y los profes también, oye, que educar de forma positiva es dar afecto, crear un vínculo positivo, pero no solucionar todos los problemas al niño, no aprobarle los exámenes con un 4,3, no bajar el nivel de exigencia, sino, oye, ser exigentes, ser disciplinados, pero afectuosos y cariñosos con ellos, ¿no? Me quedo con esta frase que me la estaba aquí apuntando: educar en positivo no es solucionar los problemas de tu hijo, ¿no? Es Sí, que es tal cual, que no... Es que también lo he visto esto en centros, ¿no? De venirte papá o mamá y hablar con el jefe de estudio y estar buscando soluciones a problemas, que es lo que tú has comentado antes, que hay momentos que también tienes que dejar que tu hijo o hija lo solucione, porque al final eso claro. también conlleva parte del aprendizaje, ¿no? Sí, muchas veces algunos profes, algunos padres dicen, no sé, me han comentado a mí o a mi mujer o a algunos otros profes que conozco, dice, joder, ¿tú conoces a Álvaro Bilbao? Sí. Y dice, puf, no me gustaría nada ser el profesor de sus hijos. Y yo siempre digo lo mismo, yo no he ido nunca a hablar con un profesor de mis hijos para ningún problema. He ido para ver cómo puedo ayudar al profesor, si en casa podemos apoyar algo, si hubiera algún problema por su parte, tal, pero cuando mis hijos han venido llorando porque han tenido un profesor muy duro, yo siempre les he dicho lo mismo, digo, claro, digo, es que en la vida vas a tener profesores duros y profesores blandos, y con el profesor del año pasado pues aprendiste unas cosas, con este aprenderás otras, ¿no? Y han llorado muchas tardes porque tenían deberes. Y yo les he dicho, claro, es que lloras porque tienes mucha frustración y esa frustración, pues a base de entrenarla, pues serás capaz de superarla, ¿no? Eh, y en otros muchos sentidos parecidos. Cuando uno de mis hijos ha tenido un problema en el colegio con un compañero, yo no he ido a hablar con el colegio. Yo le he dicho a mi hijo, oye, ¿tú qué quieres hacer con este problema? Porque el problema lo tienes tú, no lo tengo yo. Entonces, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres evitar a este niño? ¿Quieres solucionarlo con él? ¿Quieres hablarlo? Porque muchas veces también los padres, en ese afán de sobreprotección, ¿no? Si a mi hijo, un compañero, le hace dos bromas un poco pesadas, lo que le decimos es deja de hablar con ese niño o llamamos a su padre. Oye, dale a tu hijo la oportunidad de plantar cara a ese niño o dar a tu hijo la oportunidad de hablar con él, no ni siquiera plantar cara y decirle algo tan sencillo, no me gustan estas bromas. En el 90% de los casos, cuando los niños dicen eso, los otros niños, que en general los niños son buenos niños, se dan cuenta y piden perdón. Y dicen, ay, yo no sabía que te molestaba, no sabía que te hacía sentir mal. Y entonces hay que dar la oportunidad a los niños a aprender a defenderse, a desarrollar habilidades y para nada estar encima de ellos, desde luego desde mi punto de vista, y en casa lo intentamos hacer así, ¿no? Todos los problemas que soluciones por tus hijos son problemas que ellos no van a aprender a solucionar por ellos mismos, así que cuantos menos soluciones, mejor. Esa también me la apunto. Me ha gustado mucho. Totalmente, es que estaba aquí apuntando y totalmente de acuerdo con lo que comentas, porque al final es lo que te decía, ¿no? Poco ayuda. Al final tienes que estar ahí también para ayudar, pero que vayan buscando las soluciones para el día de mañana, prepararlos para lo que sea, porque el futuro es muy incierto y no sabemos a lo que se van a tener que enfrentar el día de mañana, ¿no? Pero Efectivamente. bueno, Álvaro, ¿cómo has pasado del cerebro del niño? Ahora te has metido con los adolescentes, porque has pasado ahora a una etapa que a mí me gusta mucho. Yo creo que son, diría, los grandes incomprendidos, ¿no? Todos hemos pasado por la adolescencia, qué dura es, qué dura es. Mm. Y bueno, pues ahora, ¿cómo has hecho ese paso? Y has sacado un nuevo libro sobre el adolescente, que tengo la suerte de tenerlo también. Y Sí. bueno, ¿cómo ha ido ese paso del niño al adolescente? O quizás también porque tus hijos se han ido haciendo mayores y ahí te has animado, o no, no sé, porque nos cuentes un poco. Pues mira, desde que saqué el libro del cerebro niño explicado a los padres, yo creo que me han escrito
no te voy a decir todas las editoriales de España, pero sí todas las más importantes, y me han pedido que escriba El cerebro adolescente explicado a los padres, ¿no? Yo siempre digo lo mismo que dije cuando me pedían que escribiera un libro sobre niños, ¿no? Yo no voy a escribir sobre algo con lo que no tengo esa experiencia práctica, ¿no? Yo había trabajado mucho con niños, pero no escribía un libro para padres porque yo todavía no era un padre con suficiente experiencia, y cuando escribí El cerebro del niño explicado a los padres, pues ya tenía un niño de 6, otra de 2, otra de 4, entonces tenía esa experiencia práctica. Y ahora me siguen pidiendo El cerebro del adolescente explicado a los padres, pero yo pues les digo lo mismo, ¿no? Apenas tengo uno que tiene ahora, acaba de cumplir 14 años, ¿no? Así que yo no me atrevería a escribir un libro para padres de adolescentes sin haber pasado yo por esa travesía, pero sí que he trabajado con adolescentes, y yo sentía que en este momento ocurrían dos cosas, ¿no? Una, que los adolescentes están pasando una etapa especialmente difícil desde la pandemia, en el que, bueno, pues hay más casos de suicidio, hay más casos de todo otro tipo de enfermedad mental, ansiedad, estrés, depresión, que lo han pasado mal, de verdad. Y por otro lado, pues que hay mucho libro, ¿no? Y se han publicado muchas cosas sobre los adolescentes, pero no tanto dirigido a ellos, ¿no? Y a mí una de las cosas que me gusta, siempre lo digo, está un poco feo, igual tú conectas conmigo en esto, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con adolescentes, pero me gusta muy poco trabajar con padres de adolescentes, porque así como los adolescentes me despiertan mucha conexión, ¿entiendes? Conectamos muy bien, me lo paso muy bien con ellos. Normalmente los padres de los adolescentes me cuestan mucho trabajo, ¿no? Vienen con mucha angustia, son todo dudas, preocupaciones. No me ocurre lo mismo con padres de niños más pequeños, ¿no? Que están un poquito más relajados y demás. Eh, entonces, bueno, pues yo quería escribir un libro para los adolescentes, porque muchas veces, o ellos tienen la sensación, ¿no? Y lo vivimos en la sociedad, que el adolescente tiene fama de ser como una especie de monstruo de las cavernas, que está todo el día metido en su cuarto, que está de mal humor, que tiene mucho genio, que tiene un carácter impredecible, etcétera. Y la experiencia que tengo yo con los adolescentes es que son maravillosos, la mayoría de ellos, la gran mayoría del tiempo, ¿no? Por supuesto que se enfadan como nosotros y tienen menos autocontrol, algunos, que algunos padres. Por supuesto que tienen dudas, por supuesto que necesitan tener su espacio, por supuesto que necesitan tener su grupo de amigos, porque es el momento evolutivo de su cerebro, y no pueden ser niños que estén todo el día en la cocina pegados a la falda de papá o de mamá, pero, pero son maravillosos, ¿no? Y quería escribir un libro para ellos, pues para que ellos de alguna manera entendieran un poco mejor cómo funciona su cerebro, y pudieran también utilizar esos conocimientos del cerebro para construirse su futuro, ¿no? Yo es que estaba aquí silenciada, pero claro, cuando has dicho lo de los padres de los adolescentes, he pegado yo aquí la carcajada, porque es que, claro, eso pasa, ¿no? Hay momentos que dicen, madre mía, que también me ha pasado así para mis adentro, demasiado bien está el niño, ¿no? Porque hay Muchas momentos que veces, dices, ¿verdad? madre mía, y dice demasiado, demasiado, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Al final el adolescente es el gran incomprendido, pero es que esto no es de ahora, es que yo tengo, cuando doy conferencias, Álvaro, tengo una diapositiva que es una frase así criticando a los adolescentes, y luego, bueno, pues descubro que eso estaba escrito en una tablilla babilónica. Es que desde hace más de 5.000 años ya se critica al adolescente porque siempre ha sido como esa generación perdida, ¿no? Es Sí, muy complicada esa edad, y es justamente cuando se construye realmente la personalidad al final también, ¿no? Como la persona se hace, y también como, mira, cómo era de niño, y no, es que ahí se ha construido la persona. Y es lo que tú dices, sí, este periodo de pandemia también ha hecho en parte daño a esta generación, ¿no? sí. Es la gran etapa de la construcción de la identidad, ¿no? Y por eso tienen que probar cosas nuevas, tienen que asumir riesgos, tienen que llevar cortes de pelo extraños, ropa pues distinta a la que llevábamos nosotros, ¿no? Pero lo que dices tú es la etapa esa en la que se construye la personalidad, la identidad, y una cosa que les mata, que no les gusta nada, y yo que pediría a todos los profesores, padres que estén escuchando esto, ¿no? Es como lo de, es que no te pareces nada a cuando eras niño, ¿no? Esto es algo que no les gusta porque, aunque ellos tienen ese deseo de ser adultos, la identidad tiene que integrar todas las identidades pasadas, ¿no? Tú no puedes
ser una persona totalmente distinta de quien fuiste y para ellos esa continuidad es muy importante, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo has cambiado? Pero oye, sigues siendo ese niño. Además, eso es una cosa que es muy importante, ¿no? El carácter, yo siempre lo digo, el carácter no cambia. Si una persona cuando tiene un añito, tiene 2 añitos, es un bebé plácido de adolescente, podrá estar más o menos agitado, pero seguirá siendo un adolescente, oye, plácido, tranquilo. Si era más o menos tenía buen humor, pues en la adolescencia también será en general un adolescente con buen humor. Si es una persona pues, que le cuestan los cambios, es que le costaban los cambios de bebé, pasar del líquido al sólido, y le van a costar en la adolescencia pues pasar de un instituto a otro, ¿no? O de un curso a otro, cambiar de profesor. Entonces hay que entender un poco que todo eso son constantes en la vida de esa persona, que los adolescentes son personas y hay que tratarles eso como personas de pleno derecho, que tienen sus rasgos de personalidad y que ahora pues que tienen, su cerebro les pide otros intereses, estar mucho más con los amigos, estar un poquito más aislados porque necesitan separarse de nosotros para ser ellos mismos y bueno, pues a veces experimentar un poco con el riesgo y también pues interesarse por el romance, el sexo o digamos, el ligoteo, ¿no? Y todo eso son funciones básicas de su cerebro. Totalmente. Yo me quedo, tuve hace unos meses a Juan García en el podcast y decía, sí, sí, porque criticamos al adolescente de hoy día, porque claro, menudo es que si los móviles o lo que lee o lo que escucha de música, pero nosotros como adolescentes leíamos a Dostoyevsky, no habíamos leído 3 veces el Quijote también, y es que al final realmente pues yo lo que leía también era la super pop y las cosas que habían en la época, que parece que es que nosotros no, se nos ha olvidado, ¿no? Que Que era lo el éramos, TikTok ¿no? de entonces, Ya te efectivamente. digo. Y llevábamos nuestros pelos de heavy metal y nos gustaba Guns N' Roses o nos gustaba lo que fuera. A nuestros padres les gustaba el rock cuando a nuestros abuelos les parecía un sacrilegio, ¿no? Pues es la función del adolescente, ¿no? Romper un poco el molde y cambiar y ser un poco rebelde, ¿no? Pues totalmente. Bueno, pues yo espero que tengas mucho éxito con el libro, que estoy segura, vamos, que ya he tenido la suerte de comenzarlo. Todavía no lo he terminado, Álvaro, todo hay que decirlo, pero que lo tengo que terminar. Pero la verdad que me parece muy interesante porque has ido dando el paso. Quizás dentro de un tiempo, pues a lo mejor tenemos ese cerebro de adolescente o no, como comentaba. Pero la verdad que me gusta mucho la idea porque para mí entiendo que es la generación un poco perdida. De hecho, Álvaro, cuando yo cuento, soy profe de secundaria, uy, qué bueno, 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 ¿cómo puedes? ¿No? La frase típica que recibes, ¿cómo puedes? ¿Cómo? Y a mí es que me gustan, o sea, yo me pasa también de ir a lo mejor con amigas, ver el típico grupo de adolescentes en una plaza, que tira por aquí, evita a esa gente, ¿no? Sí. Y no son monstruos, ¿no? Están ahí, es como yo estaba también en el parque hace años atrás, ¿no? Jo, a Es mí me así. parece maravilloso, Rosa, porque es que la adolescencia es la etapa del despertar a la vida, ¿no? Igual no comparten todo con nosotros como padres, ¿no? Pero ellos están en un momento tan ilusionante, de tanto despertar, de tanto descubrir, ¿no? Que les ves sus caras llenas de ilusión, cómo se relacionan entre ellos, cómo cogen con entusiasmo desde las fiestas del pueblo hasta empezar a salir, ¿no? Los viernes con sus amigos, ir a la tienda y se compran sus patatas o a veces sus primeros cigarros, ¿no? Pero están descubriendo la vida y es una etapa muy bonita en la que yo creo que necesitan sentir que les entendemos y que les animamos a disfrutarlo, ¿no? Porque es una etapa y son súper solidarios entre ellos, tienen muchas cosas muy positivas con respecto a nuestra generación, ¿no? Entonces hay que valorarlo Totalmente. más. Y opino, ¿eh? Y una mentalidad mucho más abierta a lo que era, por ejemplo, mi generación de antes, ¿no? Yo tengo diálogos a lo mejor con alumnado que yo digo, yo estas conversaciones yo no las tenía con mi edad. O sea, yo me quedo Ni, a veces muerta, ¿no? ni con los profes ni contigo mismo Mm. estábamos más infantilizados en muchos sentidos, ¿no? Y ahora tiene un pensamiento muy maduro en algunos sentidos. Es verdad que les puede faltar igual algunas habilidades, ¿no? Relacionadas con el autocontrol, con la gestión de algunas emociones, pero comprenden mejor las emociones. Quizá no les hemos dejado experimentarlas tanto, ¿no? Pero yo creo que los adolescentes son maravillosos y que les tenemos que dar un poquito más de tiempo y más crédito por todo lo que son y por lo que van a llegar a ser.
Bueno, Álvaro, aunque el libro es para adolescentes, realmente yo digo que tu libro es para adultos, porque al final esto ayuda también a que podamos seguir avanzando y yo mi recomendación también es que para profesorado, ¿no? Porque al final esto nos va a ayudar a comprender esa generación, ¿no? Sí, el cerebro está escrito de tú a tú a los adolescentes, oye, el libro está escrito de tú a tú a los adolescentes, pero está pensado también para que los padres, para que los profes lo puedan leer, ¿no? Y en él puedan encontrar, pues, las razones, las explicaciones, incluso las palabras que yo, pues, utilizo en consulta, que hemos utilizado con chicos y chicas, ¿no? Para ayudarles a entender ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un libro que aunque está dirigido a ellos, lo puede leer cualquier adulto y de hecho muchos padres lo están leyendo ya, les encanta, se lo están dejando a sus hijos, otros hijos lo tienen en la mesilla y dicen, oye, pues el libro este que me has dejado me está gustando mucho, etcétera, ¿no? Así que yo creo que es un libro, bueno, pues que tendrá su recorrido a largo plazo, ¿no? Y bueno, ya hay algunos colegios que me han comentado que lo han pedido para trabajar con alumnos de primero de bachillerato, ¿no? De cara al curso que viene, ¿no? Y además hay una tendencia muy importante que llega de la Unión Europea, ¿no? Yo que estoy en contacto con, pues bueno, pues con muchas personas, me comentan que desde la Unión Europea hay mucho interés en lo que es todo el desarrollo de habilidades para la vida de cara a los próximos años, ¿no? Como que es un área en la que se quiere incidir mucho para los adolescentes que desarrollen habilidades para la vida y este libro yo lo escribí antes de saber un poco este interés de la Unión Europea, pero parece que va a ser algo que se va a ir incorporando cada vez más en los colegios, en los institutos, porque bueno, pues parece que desde eso, desde la Unión Europea hay una conciencia de que hace falta ese tipo de habilidades, ¿no? Más Sí, bueno, emocionales. en educación también ya se va hablando de esas competencias, de trabajar con el alumnado las habilidades, el pasar no solamente del saber el contenido, sino del saber hacer, de trabajar esas habilidades y preparar al alumnado para cualquier cosa, ¿no? Que al final es Efectivamente. lo que tenemos que trabajar. Que entre otras, el melón es también el tema tecnológico, que ahora también hay corrientes en contras y demás, pero que en parte también una de esas habilidades es esa competencia digital en una sociedad que cada vez, bueno, pues que está ahora también viviendo otra era con la inteligencia artificial y todo esto, ¿no? Es Totalmente. así, es Sí, que hay sí, que totalmente. prepararlo. Sí, tienen que saber manejarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, mi hijo es muy poco tecnológico y yo se lo digo, mira, aunque tú no te guste mucho, no te llame la atención tanto el ordenador, no te llame tanto la atención la edición de vídeo, etcétera, son herramientas, ¿no? Yo como psicólogo, ¿quién me iba a haber dicho a mí cuando estaba en la universidad que iba a tener que saber editar vídeos, subtitularlos, manejarme en las redes sociales que ni existían, manejar todo tipo de programas de ordenador, pero pues es una parte súper importante de mi trabajo y son habilidades que hay que tener, ¿no? Porque son herramientas para la vida como cualquier otra. Claro, bueno, al final yo creo que cerramos un poco con lo que has dicho al principio, los extremos no son buenos, ni es todo tecnología, ni es todo una cosa, ni es otra, ¿no? Al final yo creo que son habilidades que hay que tener y lo mismo te digo, porque al final yo también doy formaciones de tecnología educativa, pero yo no fue mi especialidad, era mi hobby, es lo que me ha venido en sí, que al final son tus Claro, competencias, las habilidades con las que trabajas y que tú has comunicado más y que has conectado con la gente, que has escrito y que al final te has llevado por eso el público que tienes a día de hoy, ¿no? efectivamente, al final son cosas que están muy presentes en el día a día y en todas las empresas. Es que desde el que tiene un taller mecánico hasta la persona que está haciendo diseño de moda, etcétera, va a tener que manejarse pues con las herramientas que van un poquito más allá del uso de puro ocio de redes sociales y demás, ¿no? Van a tener que, bueno, pues manejarse con ese otro tipo de herramientas a nivel laboral, ¿no? Y por eso es importante manejarlas. Totalmente, Álvaro. Bueno, no sé si te dejas algo en el tintero que quieras comentar o cerrar o decir algo más en el episodio, porque han pasado ya más de 40 minutos, que sin darnos cuenta se me ha pasado volado, Sí. pero no sé si quieres decir algo más antes de ir acabando, Álvaro. Nada, no, porque como ves, me enrollo mucho, La así que liarte nada, te lía sí, aquí la liarte. me has liado. Nada, que he estado muy a gusto contigo, que me ha gustado mucho la entrevista, así que nada, Pues te quedan dos pues preguntas, Álvaro, para muy bien. acabar.
Pues a por Pero, ellas. bueno, pues entre estas 2 preguntas ya es un poco conocer al Álvaro Bilbao al cuadrado, ¿no? Que te Sí. decía, tu plato favorito y un lugar que te hace desconectar o que te guste viajar. También ten cuidado, Álvaro, a ver si luego te va a encontrar mucha gente allí, si es un sitio que no va mucha gente. Pues mira, yo es que soy muy variadito en muchas cosas. Me gustan muchos platos de comida, pero por elegir uno diría uno de mi tierra que sería las alubias pintas rojas, ¿no? Que es un plato que en mi tierra se toma en verano, ¿no? Las alubias de Guernica, por ejemplo. Se Pues la mira, pido a mi nunca en 80 personas nadie me ha dicho este de plato favorito, ¿eh? y de hecho cuando viajo a Sudamérica y tal, cualquier plato que lleve frijoles, todo eso me encanta. Bueno, bueno, bueno. Y entonces el sitio de desconectar o que te haga, que te guste o que te guste ir o visitar o que nos quieras contar. Pues me gusta mucho ir al norte, porque yo vivo en Madrid ahora, entonces me gusta mucho ir al norte, pero voy a tirar un poco para el sur, porque el sitio donde cargo las pilas, donde más recargo energía, y de hecho a veces me voy un fin de semana porque necesito llenarme de energía, es Marbella, que mis padres, hay mucha gente de Bilbao que veranea en Marbella, y mis padres cuando éramos pequeños compraron una casita, un pisito en Marbella, ¿no? Y hemos ido desde pequeños y yo voy ahí, voy por el paseo con la bici y me carga las energías, ¿no? Ese sol y esa gente que es tan abierta y tan alegre, vamos, me encanta. Bueno, Álvaro, entonces me cruzo a lo mejor contigo por la autovía y ni me he enterado que yo estoy en Fuengirola, o sea, que está cerquita. Esto Claro, me estoy enterando ya ahora, que al final hombre, verás tú que te veo en persona y todo. Málaga es un tesoro, ¿no? Y de hecho, casi todos los años pongo alguna conferencia en Málaga porque así me voy a casa de mis padres un día, 2 noches y me doy ese paseo en bici que para mí me llena de energía. Ay, ay, ahí está el truco. Bueno, Sí, bueno, pues mira, ya que lo sé y ahora que tengo tu contacto, esto me lo apunto, por lo menos una cervecilla, pero vamos, que claro que no sí. lo sabía que te tiraba tanto el sur, ¿eh? Sí, sí, me gusta mucho, me gusta. Pero vamos, te digo que soy muy internada. Acabamos de volver de estar en un viaje en Estados Unidos, toda la familia, porque yo he vivido ahí 3 años, me encanta Estados Unidos, me encanta Londres, me encanta todo lo que es Iberoamérica, me encanta Italia. O sea, yo a todos los sitios que voy vuelvo enamorado. Mi mujer siempre me dice, Álvaro, es que no puedes tener tantos sitios que te gusten tanto, pero es verdad que hay muchos sitios que me gustan porque cuando lo vives y te empapas, yo creo que es difícil no contagiarte un poco de eso. Sí, bueno, yo creo que también viajar y salir te hace también crecer, te enriquece mucho, no sé. Y luego pregunto lo de la comida también porque al final, no sé si te habrá pasado también con lo que has vivido de comida y lo que se suma, ¿no? A esa, a esa situación, a esa visita, a ese país, ciudad o a donde Hombre, vayas ido. Al final creo que es un conjunto todo, ¿no? por supuesto, yo voy a cualquier país que ya haya visitado y ya voy pensando lo que me apetece comer y lo disfruto mucho porque con la comida entra mucho de la cultura, ¿no? De cómo cocinan y de cómo sienten las cosas, ¿no? Así que me gusta todo. Totalmente. Bueno, Álvaro, pues muchísimas gracias de verdad otra vez por estar aquí hoy, eternamente agradecida, como te decía, y nada, espero que guste mucho el episodio. Yo salgo de aquí encantada, con muchas ideas aclaradas, porque, bueno, me confirmas mucho de lo que pensaba y yo me alegro. Y por mi parte, pues espero eso, a ver si te encuentro por Marbella, a lo mejor me voy a dar un paseillo por allí y te encuentro por allí. O yo por Fuengirola